Hola, hoy quiero hablarte de un tema muy importante que aquí en Same Veracruz la mayoría de muchos consultantes que acuden con nosotros tienen este padecimiento, y me refiero específicamente al tema de las adicciones. Y es muy importante que sepan algunos conceptos, porque de repente es confuso diferenciar, bueno, por ejemplo, si mi hijo lo encontré consumiendo marihuana, o si mi hijo va cada fin de semana a la discoteca y viene ebrio, el saber cuándo es una adicción o cuándo no. Bueno, cuando hablamos de adicción específicamente, ya hablamos de una condición grave, donde la persona puede tener un comportamiento compulsivo, quiere decir un comportamiento repetitivo en la búsqueda de una sustancia o un comportamiento. Y aquí es donde vamos a empezar a ver otro tipo de conceptos acerca de que no solamente podemos ser adictos a una sustancia. Ya está documentado que existe la adicción a los videojuegos, hay una adicción al internet, hay adicción a las compras, hay adicción, por ejemplo, incluso al sexo o a la pornografía, así como a todas las sustancias que podemos llegar a conocer. Por ejemplo, adicción al tabaco, al alcohol, a la marihuana, al cristal, a la cocaína, y entre esas muchas otras sustancias más. El hablar de adicción, ya estamos hablando de una condición grave donde la persona no puede parar de buscar esta sustancia o este comportamiento. Interfiero en mi día a día para poder conseguir esta sustancia o realizar este comportamiento. Me está generando problemas económicos, problemas con mi pareja, problemas con la ley, por ejemplo, que ya tuve accidentes, que ya me han detenido, que me han corrido del trabajo por llegar en estado inconveniente. Muchas veces estas personas que tienen cierto patrón de consumo pareciera que están en un estado de negación y no reconocen que tienen un problema. Y ustedes se preguntarían, ¿qué es lo que está pasando en este proceso? ¿Por qué? Porque si los familiares estamos viendo que viene en estado inconveniente, ya lo corrieron del trabajo, ya tuvo accidentes, porque esta persona pues no se percata, incluso hasta se enoja si nosotros le señalamos parte del problema que está teniendo? Y es que parte de este proceso de enfermedad, si podríamos llamarlo así, es que la persona que padece esta condición muchas veces no se da cuenta o está en un estado de negación. Esto es muy importante que lo sepan, porque parte de la evaluación en el consumo de sustancias es importante que veamos en qué etapa de motivación al cambio está el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros evaluamos a una persona que puede padecer un tema de adicciones, primero tenemos que ver qué patrón de consumo es. Puede ser solamente un consumo recreativo. ¿Y a qué me refiero con consumo recreativo? Que esporádicamente, porque va a una fiesta, porque quiso probar, porque quiso experimentar, pero únicamente lo hizo de forma, valga la redundancia, esporádicamente. No le genera cierto, a lo mejor, placer o liberación de emociones negativas, ¿no? O por el efecto deseado, a veces el efecto eufórico o alucinante que podía presentar. Muchas veces este consumo esporádico, pues no podríamos hablar de un tema de adicción. ¿Por qué? Porque realmente no hay un comportamiento compulsivo, no hay una búsqueda necesaria y no ha generado ciertos problemas. Sin embargo, si hacemos una escala, podríamos hablar de un consumo recreativo. Posteriormente podemos ir incrementando la frecuencia y hablamos de un consumo de abuso. Y ya si seguimos consumiendo, mi cerebro, mis receptores van a generando una necesidad de querer consumir esta sustancia hasta llegar a un calón más alto que podríamos llamar adicción. Entonces tenemos consumo recreativo,
consumo o patrón de abuso y ya hablamos de una adicción. Y esto puede pasar mucho tiempo en llegar a lo que sea una adicción, meses o incluso años. Por eso cuando vienen a un tratamiento de adicciones, pues hacemos toda una historia clínica. Y lo primero que le decimos, oye, si tu adicción te tardó años en formarse, pues lo más probable es que tardemos años en irlo desescalando, porque esto es un proceso largo. Retomando el tema de por qué algunas personas pareciera que están en negación total acerca de su padecimiento, es porque parte de este proceso psicológico y mental es que las personas pasan por varias fases de motivación al cambio de este comportamiento. Y uno de ellos, por ejemplo, la primera fase y la más frecuente es la negación. Hace no mucho tiempo algunos teóricos, investigadores descifraron unas etapas de motivación al cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Fases por las que pasan unas personas. Se dieron cuenta que unas personas pareciera que no querían cambiar el patrón de consumo, otras personas estaban motivadas y otras que iban tratando durante su tratamiento parecía que retrocedían, estaban motivados a cambiar y de repente ya no querían cambiar, parecía que volvían a estar en negación. Entonces estipularon unas fases de motivación al cambio que aquí se las quiero compartir. La primera de ellas, que pasan todas las personas en el caso de adicciones, la primera etapa se llama precontemplación, que su sinónimo sería negación. En esta etapa de precontemplación o negación, la persona no tiene conciencia acerca de su padecimiento y no tiene una necesidad de cambio. Una persona que está en esa etapa de negación y no tiene una motivación al cambio, es muy poco probable que podamos ayudar, ¿va? Es muy poco probable porque la persona muchas veces solamente viene pues por una motivación ajena a su persona, que porque viene por la esposa, que porque viene por el trabajo o porque lo sancionaron de alguna situación que haya precedido, ¿no? La primera etapa de negación, si la persona viene en esa etapa, es muy difícil que lo podamos ayudar. Sin embargo, vienen otras etapas. La segunda etapa se llama contemplación, que un sinónimo de palabra sería ambivalencia. Tengo razones para dejar de consumir la sustancia. Ya empiezo yo a maquinar de que, oye, ¿sabes qué? Creo que no es conveniente que siga consumiendo. Creo que ya me está generando problemas con mi familia, en mi trabajo, o ya he tenido problemas financieros. Creo que sí, creo que ya tengo un problema. Ya me salieron algunos exámenes de laboratorio de mi salud alterado. Entonces, esa etapa se llama contemplación. Ya empiezo yo a ser consciente de que necesito generar un cambio. Pero también dices, bueno, pero es que también me gusta la sustancia, también me relaja, me ayuda a dormir, pues es que mis amigos de trabajo todos consumen, entonces pues yo también. Entonces hay esa lucha entre razones de querer seguir consumiendo y razones para dejar de consumir. Esa es una etapa donde ya la persona, en el tratamiento de adicciones, es importante nosotros intervenir para seguir con esta motivación, con esta persuasión, para que la persona pase a la siguiente etapa, que es la etapa de acción, ¿sí? Hablamos de negación o precontemplación, hablamos de contemplación, que sinónimo sería ambivalencia, y ya hablamos de una tercera etapa que se llama acción, es decir, ya en este momento ya estoy consciente de lo que me está pasando y doctor, vengo con usted porque ya quiero dejar de consumir. Ya me metí en problemas, ya me quedé sin dinero, ya mis exámenes de laboratorio me dijo el doctor que si no dejo de consumir o si no dejo de fumar, algo grave me va a pasar. Entonces vengo con usted para que me ayude a dejar de consumir. Ese es el momento crucial que el paciente va a tener un buen pronóstico durante su evolución, ¿sí? Y es ahí donde nosotros, los profesionales que nos dedicamos a ver a personas con el tema de adicciones, pues tenemos que irlos pasando en estas fases. En la etapa de acción ya iniciamos un plan de tratamiento, ya iniciamos parte de esta motivación, hacemos una alianza terapéutica y empezamos a generar una estrategia de cómo vamos a ir acompañando al paciente en este tema de adicciones.
Sin embargo, ahí no acaba la cosa. Como yo les había dicho, una adicción tarda muchos años en desarrollarse. Entonces, la siguiente etapa de acción es la de mantenimiento. Y esa etapa de mantenimiento es la más difícil. Porque, ¿qué creen? Parte normal en el tratamiento de adicciones es que lo más probable es que haya una recaída. Por recaída, pues se define regresar al patrón del consumo. Es decir, iba en abstinencia, ya no consumía, 1 mes, 2 meses, 3 meses y puedo recaer. Esto depende mucho de la sustancia, depende mucho qué tipo de adicción tenga, la disponibilidad de la sustancia, la etapa de motivación al cambio. Y entonces, parte normal del tratamiento de las adicciones es que tenemos que preparar a la persona para una prevención de recaídas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces pues la familia, las personas piensan que una vez iniciando un tratamiento de adicciones, pues la persona de primera instancia llega, damos un tratamiento y dejará de consumir, cosa que eso es una falacia, es una mentira, ¿sí? El tratamiento de adicciones es a largo plazo, incluso puede decir muy a largo plazo. Es una condición que tiene factores genéticos, ¿sí? Y se refuerza en el día a día por un comportamiento aprendido, sobre todo porque tiene un efecto deseado. Y bueno, resumiendo esto, hablamos del patrón de consumo, que en este caso hablamos de consumo recreativo, patrón de abuso y hablando ya de una adicción. En las etapas de motivación al cambio hablamos de la etapa de precontemplación, que es la negación, hablamos de la etapa de contemplación o ambivalencia, tengo razones para cambiar y razones para seguir consumiendo, la etapa de acción donde ya quiero dejar de consumir y la etapa de mantenimiento, es decir, donde ya vamos nosotros siguiendo un programa de tratamiento y en este caso hablamos también de prevención de recaídas. Y en estas fases el paciente se va a ir moviendo, de repente vamos en un mantenimiento, en una abstinencia y hay una recaída y puede que regrese a una negación, decir, ¿sabes qué? Pues yo no puedo dejar de consumir y bueno, me voy a seguir tirando al vicio. Entonces ahí nuevamente con estrategias terapéuticas, la alianza, parte de esta intervención psicológica, psicosocial, pues es volver a retomar el camino con las personas con adicción. Bueno, espero que haya explicado un poco cómo llevamos a cabo aquí el tratamiento de adicciones en SAMEN Veracruz y espero que sea de tu ayuda. Muchas gracias.